Bien, vamos a empezar con este tiempo de la exposición de la palabra. Am, Siempre estoy muy nervioso. Este es el momento más nervioso. Ya luego, ya cuando vas encarrilado, porque uno habla de cosas demasiado grandes y estás preocupado por lo que se va a entender y lo que no se va a entender, como si dependiera de uno. Pero esto no es así. Bueno, en los últimos meses hemos ido haciendo sobre las parábolas del reino, ¿verdad? Durante estos últimos días hemos predicado insaciablemente, pero con un gran pesar en realidad. Hemos estado afirmando una y otra vez sobre personas que creyendo ser en Cristo no lo son. Seguro que habéis escuchado en alguna ocasión a alguien que no es cristiano y que entra por primera vez en una iglesia y se da cuenta que en la iglesia está lleno de gente que en realidad no son tan buena gente, pensando que la iglesia es un escaparate de gente santa y buena. Y no es así en realidad. De hecho, hay de todo, hay trigo y hay cizaña en la iglesia, ¿verdad? De esto hemos estado hablando. En el estudio de nuestros despachos, Dani, Rafa, Marc, yo, Miguel, hemos orado y algunos hemos llorado por esa carga pastoral que tenemos sobre este tema. Se nos hace inconcebible el entender que a cualquiera de vosotros algún día se pudiera encontrar frente a las puertas del cielo y ser rechazado allí. Hemos tratado de ser tan fieles al texto como hemos podido, contrastando entre nosotros sobre cada predicación, sobre los temas centrales, por temor al error, tratando de advertir sobre uno de los mayores engaños del diablo, el cual sigue convenciendo al mundo entero de que es salvo mediante una especie de religiosidad encubierta o creencias absurdas en cosas realmente absurdas. Sabemos que no ha sido dulce este tiempo en que hemos tenido que hacer un trabajo de introspección, de trabajo de nuestro propio corazón, tampoco lo ha sido para nosotros. Pero hoy puedo decir que me gozo, estoy contento, me gozo en el Señor por haber tomado conciencia de que Dios ha movido corazones en esta congregación, que inquietos por su realidad espiritual han venido a nosotros en busca de su propia realidad. Y le doy la gloria al Señor por ello. Y voy a darle gracias al Señor si nos importa. Padre, gracias una vez más. Gracias, Señor, perquè el que tu has fet, el que tu estàs fent és una meravella. Només tu pots accedir al nostre cor i et dono moltes gràcies per les coses que estàs movent, per les coses que estàs fent, Senyor, i perquè és un espectacle de gràcia que tenim aquest privilegi de veure i viure, Senyor. Gràcies, Senyor. En nom de Jesús. Amén. Bien, por ello es que he visto necesario predicar hoy, acto seguido, sobre la llave que va a sacarte, si fuera el caso, de tu vida de engaño o de tu falso cristianismo. Porque no todos aquellos que se ponen la etiqueta lo son, sabemos, ¿verdad? Y no solo eso, hoy mediante la palabra trataremos de aclarar a todos aquellos que sí le tenemos, que verdaderamente le tenemos, sobre la forma en la que debemos de conducirnos especialmente para aquellos que no son cristianos, ¿de acuerdo? Que no han conocido la maravilla, el tesoro del Evangelio. Para ello vamos a estar explorando en un maravilloso texto, el cual encontramos en Primera de Corintios, si podéis ir allí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 18 al 25 estaremos leyendo. Lo vais buscando, pero de momento no vamos a leerlo. Quiero contextualizar antes, quiero introducir el texto. Esta carta de Corintios, Pablo la escribe desde Éfeso, en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Corintio estaba frente a Éfeso, para que os hagáis una idea. Corintio, ¿os acordáis esa mano fea como leprosa que es la actual Grecia? Bueno, pues si miramos el mapa a la derecha, tenemos cruzamos el mar Egeo y tenemos a Éfeso, la mano que es Grecia y Éfeso, que está aquí en el continente, que sería la actual Turquía, pues. Pablo conocía aquella iglesia, pues estuvo más de un año allí, ministrando, ¿de acuerdo? Resulta que algunos de la iglesia de Corinto estaban muy preocupados y se organizan para viajar hasta Éfeso y comunicarle a Pablo que Corintio, que tenían serios problemas, que estaban pasando cosas muy gordas. La iglesia se estaba dividiendo y necesitaban ayuda de Pablo. Esta ciudad de Corinto era medio complicada.
Era una ciudad muy cosmopolita, gracias a su puerto, un gran puerto, y tenía un centro comercial enorme. Al ser un lugar en el que miles y millones se cruzaban entre negocios, turismo, viajes, qué sé yo, era como una especie de jungla de ideas, de dioses, de pensamientos, de filosofías diferentes. Probablemente sería algo parecido a lo que hoy es Barcelona, pero más elevado quizás. Pues bien, en ese contexto estaba esta iglesia, la cual pide ayuda por encontrarse ahí en medio de un territorio hostil, ¿no? En unas circunstancias complejas. Estamos en el papel, ¿no? Y durante los primeros versículos, justo antes de nuestro texto, Pablo plantea el gran problema. Dice, he sabido por los de Cloe que hay entre vosotros contiendas, que unos sois de Cefas, otros de Apolos y otros de Pablo. Como que uno sigue a este, el otro sigue al este y el otro sigue al otro. Y cada uno aquí va a la suya, ¿no? Y ahí llegamos a nuestro texto. Y ahora sí vamos a leerlo. ¿De acuerdo? Estamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura. Pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hasta aquí la lectura. Bien, para empezar, como siempre, por el principio, y lo primero que encontramos es un porqué en nuestro texto. Porque para los que se pierden, ¿verdad? El cual parece que explica lo anterior, por lo cual debemos empezar leyendo el versículo anterior. Porque Cristo, dice Pablo, no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz. O sea, ni a predicar, ni con sabiduría de hombres. Entonces vemos aquí dos cuestiones por las que Pablo no fue enviado, las cuales condicionan todo el resto de nuestro texto. Debemos de coger el hilo, por donde vamos, no os perdáis. Pablo está diciendo en primer lugar en este versículo 17 que él no fue mandado a bautizar lo que sería hacer adeptos, ¿verdad? O sea, números, lo que serían obras. No sé, algo parecido quizás a los testigos de Jehová, ¿no? Que van al cielo no en función de la cantidad de adeptos que tienen. Pues no, Pablo dice, no, yo no he venido aquí a que la gente a lograr un número de cristianos. Yo no estoy aquí para esto. Por otro, tampoco fue llamado a hablar de sabiduría de hombres, o sea, no fue llamado a ser un intelectual, un sabiondo de la palabra o un brillante orador, ¿no? Un tipo con carisma. Entonces el texto en realidad nos habla de dos formas de desorientarnos, de perdernos de la gente de cambio, para llegar finalmente al verdadero agente de cambio. ¿Qué es lo que transforma a las personas? ¿Qué es esta locura del cristianismo que ha transformado corazones a lo largo de toda la historia de la humanidad hasta hoy? ¿Nos hemos vuelto locos? Una de esas formas erróneas es mediante obras. Otra es mediante conocimiento, sabiduría, lo que uno piensa de sí mismo. Pero dice Pablo que ni obras ni sabiduría de hombres. ¿Fue llamado a qué? ¿Cuál es el agente? A predicar el Evangelio, dice el texto. Yo fui llamado a predicar el Evangelio. ¿Lo demás? Y bien, así pues, como vemos mediante este versículo, habría dos formas erróneas de buscar el cielo y una tercera de encontrarlo. Por lo tanto, vamos a dividir nuestro texto en estas tres formas de buscar lo que sería la vida con mayúsculas, ¿de acuerdo? Hablaremos en interrogante, hablaremos de vida a través de obras, vida a través del conocimiento humano o vida a través del Evangelio. Antes de entrar en estos dos puntos,
No creo que tenga COVID, no os preocupéis. Antes de entrar en estos puntos debemos fijarnos un momento en el versículo 22. Aquí vemos que Pablo nos plantea dos formas, dos formas que estos tipos de personas, las cuales opinan, se pierden. Hemos hablado de obras y sabiduría, pero ahora hablamos, por un lado, de los judíos, los cuales se pierden por obras. ¿Recordáis versículos anteriores en que los judíos le pedían al Señor señal para que creyeran en Él? Y por otro lado tenemos a los griegos, de los que habla el texto, griegos y judíos. Los judíos piden obras y los griegos, ¿qué buscan? Sabiduría. Sabiduría de hombre. No confundamos el término sabiduría de lo alto de sabiduría de hombres. De acuerdo. Empecemos entonces con los judíos, los cuales demandaban de Jesús señales. Y este sería el primer punto. Vida a través de obras. A veces desde la lejanía podemos caer en el error de que aquellos judíos eran muy, como muy cortitos, ¿no? Como muy justitos de miras, ¿no? ¿Cómo podía ser que no lo vieran? Tuvieron al mismo Jesús haciendo milagros frente a ellos, pero seguían con lo suyo. Le pedían obras, pero se hincharon a ver obras. Y no había transformación. Debemos tomar mayor conciencia del contexto para comprender bien esta negativa. Y con ello vamos a comprender por qué se puede comprender que ellos rechazaron a Jesús, rechazaron a Cristo. Afirma el versículo 18 que la palabra de la cruz era para ellos locura, ¿no? Hoy pasa lo mismo. Tú vete así de entrada a hablarle a alguien de Jesús y de la cruz y no te lo van a decir por educación, pero van a pensar, este está más desorientado que una cabra en un garaje. ¿Sabéis lo que significa una cruz para un judío de la época y de hoy? Bueno, ellos se regían en parte por lo que decían las Escrituras, pero también por la tradición judía. Y ciertamente la tradición hablaba de la cruz como el lugar más indeseable, más repudiable, más rechazable del mundo entero. Además, si leemos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 33, veremos que Dios maldice a aquel que es colgado de un árbol, o sea, de un madero, de una cruz. La misma Biblia dice esto. Imagínate lo que sería para un judío en los tiempos de Pablo tener que aceptar que aquel que terminó sus días en aquella cruz era el Hijo de Dios y el mismo Dios. Imposible. Era algo absolutamente adverso. O sea, vale que no vino como el gran y como el fuerte guerrero que todo el mundo esperaba. ¿Ok? Que bueno, que si hubiera muerto por lo menos de forma natural, pues igual hubiera sido más sencillo para los judíos alguno podría tragarse ciertas cosas, ¿no? Pero que muriera en una cruz cuando ellos entendían que ese acto, lo hacía maldito, era imposible. Era imposible, era incomprensible para ellos, era algo inaceptable. No podían asumir que este Jesús fuera Dios muriendo. Era un fracasado. Pero si en la ley judía estaba absolutamente prohibido siquiera mencionar el nombre de cualquier crucificado, no podías ni decir su nombre, ¿cómo iban a hacer de él a su Dios? ¿Es que estamos locos? Dirían. Pero pedían señal mientras Cristo aún vivía y vieron muchos milagros. Curioso que esas mismas personas que demandaban esas señales fueron precisamente los que, lejos de acercarse a Cristo y al Evangelio, se asustan lo suficiente como para clavarle en aquella cruz, generando ellos mismos una barrera que era esa misma cruz. Es un absurdo. No creo en ti porque muriste en una cruz, pero bueno, es que tú me clavaste, ¿no? El Mesías era para ellos el último ídolo a seguir, antes que cualquiera de los dioses griegos o qué sé yo. Alguien que fuera neutral o que no sea maldito. Cualquier cosa es mejor para ellos en las que creer. Pero ellos con sus obras le hicieron maldito. Entonces debemos entender que la cruz es el problema. Y era para los judíos un muro muy alto, infranqueable para ellos.
Por otro lado, conocemos por otros relatos que en los tiempos de Pablo había muchísimos falsos profetas que decían mentiras de Jesús. Se ha dicho muchas cosas de Jesús, que es un profeta, se ha dicho que es un hombre con muchísimo carisma, un hombre con ciertos dotes sobrenaturales, un revolucionario, un mentiroso, un farsante. Yo creo que no le faltan etiquetas. Claro, aquí lo importante es lo que diga él de sí mismo, ¿no? Si este es Dios. En aquel momento había muchos profetas, los cuales prometían proezas y milagros a cambio de ser seguidos. Pero es que nadie se convirtió jamás por ver un milagro, solo por el autor del milagro. Y ahora debemos preguntarnos, ¿qué tiene esto que ver con nuestro hoy? ¿Cómo relacionamos esta realidad? ¿Estos judíos tenían que ver algo con nosotros? Bueno, de entrada esto descarta de antemano todos estos ministerios y aparentes iglesias de Cristo, las cuales tratan de captar a sus adeptos mediante aparentemente milagros. No hace demasiado que había un ministerio por aquí de un señor que se dedicaba más que a predicar, a sanar, a hacer curaciones extraordinarias. Y parece que sí, que las hacía. Pero el centro eran los milagros o era Cristo. ¿Dónde estaba el centro? ¿Dónde estaba el énfasis? Gran error. Muchos tratan de lograr adeptos a través de esos aparentes milagros, cuando son en realidad estrategias buenísimas del diablo para que hombres y mujeres, creyéndose ya en el saco, dejen de buscar y se crean salvos. Sigan basando su falsa salvación en aquello que ven y hacen con sus manos, pero con un Lucifer que les apoya y les otorga un poder que evidentemente no viene del Señor. ¿Qué sé yo? Sanaciones de estas espectaculares, decretos, cosas que atan y que desatan, predicciones futuras, etc. Pero claro, si te paras a pensar, ¿qué otra opción les queda a todos aquellos que no le tienen? Más que creer que le tienen, porque si no crees en Él, no tienes otra que creer en lo que tienes. Lógicamente, si no son en Él, alucinan con cualquier cosa que fuera o parezca sobrenatural, ¿verdad? Es una buena estrategia por parte del diablo. Bien, siguiendo con el segundo punto, con el segundo grupo, ahora hablamos del conocimiento. Vida a través del conocimiento. Segundo punto. En este grupo tendríamos mayormente a los griegos. Los griegos eran los gentiles. Los gentiles somos nosotros. ¿De acuerdo? Los que no eran judíos. Y aquí se nos habla en el versículo 22 precisamente de este grupo. Versículo 22. ¿Y por qué los griegos? Mirad, hay algo que conocemos, si hay algo que conocemos de los griegos, es a su filosofía, a sus filósofos, los cuales han influenciado y mucho al mundo entero, de hecho. Tenemos a Heráclito, Epículo, Sófocles, Diógenes, Pitágoras, Zenón. Pensé en ponerle un nombre de estos a mi hijo. Diógenes, Pitágoras, Zenón, Aristóteles, Sócrates, Platón. Nos suenan, ¿no? Por lo menos nos suenan. Ellos estarían entre el 300 y el 500 antes de Cristo. Entonces influenciaron mucho en los tiempos de Jesús. ¿Cómo sería si aún hoy somos influenciados por sus pensamientos? Todos ellos eran anteriores de Cristo. Grecia era y es en realidad como la cuna y centro del saber humano. ¿De acuerdo? Ello condicionó y mucho a los gentiles de aquella ciudad, los cuales fueron desarrollando su oratoria, enfatizando cada vez más las formas y la estética en sus exposiciones, en todo aquello que decían, y ya no les importaba tanto el contenido, sino la forma en la que lo exponían. Si tenían carisma, si lo hacían con palabras dulces, si eran elocuentes. Eso es interesante. Debéis entender que para los griegos Dios, si existiera, debería ser forzosamente alguien que no tuviera sentimientos, un Dios asentimental. Es curioso, pero se puede entender. Apatheia era la palabra para afirmar esto, la cual procede de nuestra palabra ¿qué? Apatheia, apatía, ¿no? Apatía. La razón de ello sería que si Dios podía sentir alegría o tristeza, eso significaría que ello podría afectar a Dios
siendo éste vulnerable a esos sentimientos. ¿Entendéis, no? Es lógico. Entonces no sería Dios en la cima, sino cualquier cosa que pudiera afectarle sería en la cima, porque le afecta. ¿Se entiende? Si Dios es Dios, nada puede afectarle, y si nada le afecta es porque no tiene sentimientos, porque si algo le afecta es que tiene sentimientos. Ciertamente un pensamiento lógico, humanamente hablando, pero tremendamente limitado si hablamos de un Dios creador e incomprensible para el hombre. Dicho argumento es como pegar un salto, coger a Dios, bajarlo aquí a un nivel humano, medirlo con una regla humana, hacer 4 afirmaciones y soltarlo otra vez. Una cosa absurda. Plutarco decía que implicar a Dios en cuestiones humanas era insultar a Dios. Que Dios era inasequible, por lo que la mera idea de encarnación, de que Cristo Dios se hiciera hombre, carne, era una locura para la sabiduría griega. ¿Cómo Dios iba a hacerse un hombre, si es Dios? ¿Cómo se humanizaría? Es un absurdo para los griegos. Una aportación curiosa que me pareció muy interesante. El mismo San Agustín, antes de su verdadera conversión, él ya era un gran pensador. Solo que pues era un pensador de sabiduría de hombres, no había conocido la sabiduría de Dios. Entonces sabía lo que sabía, pero era un gran pensador. Él escribió en una ocasión, cuando no había conocido el Evangelio, que había escuchado y hallado muchas cosas sobre las enseñanzas de muchos dioses, pero nada como que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, Cristo, que Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él mismo escribiría que Dios es bueno, hermoso y feliz, y que era por ello que es más hermoso y bueno, o sea, porque era feliz, hermoso, era que era más feliz y más hermoso, afirmaba. Por lo que si Él descendió a los hombres, eso supondría un cambio para Él y un cambio de bueno a malo, de hermoso a feo y de feliz a desgraciado. Pasaría de lo mejor a lo peor. Y claro, entonces surge la gran pregunta: ¿qué necesidad tenía Dios de hacer esta tontería? Un absurdo, ¿verdad? Entonces, así como que para los judíos había un muro que era la cruz, para los griegos ese muro era la encarnación. Ellos estaban ofuscados con su sabiduría barata, pero sobre todo ello derivó en los tiempos de Cristo a una retórica estética, como hemos dicho antes. Ya no importaba tanto el contenido de lo que se dijera, como la estética. Importaban las formas, el quedar bien, la fachada. Algo muy parecido al Instagram de hoy, ¿no? Los que tenemos Instagram, estamos, ya los que pasamos de 30 para arriba, ya estamos como corriendo detrás de ellos, ¿no? Entendiendo, tratando de entender cómo se está reescribiendo el mundo, ¿no? Pero entonces era esta situación de los griegos, esta fachada era como el Instagram de hoy, solo que como que no había pantallas, pues era un Instagram pues intelectual, de palabras, ¿no? Hay una chica a la que hacía mucho que no veía, que la vi, y bueno, y muy bien, pues claro, ya no es una niña, ya es una mujer y se ha hecho pues mayor, y vi una foto en Instagram y digo, uy, es mucho más guapa en el Instagram. Vi una foto reciente que me sorprendió. Y bueno, y de hecho todos lo hacen. Todo es estética. Mi hijo Biel estaba el otro día ahí y veía que me fijé que era como muy mecánico lo que hacía, ¿no? Hacía clic-clac, 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 clic-clac. Estaba ahí regalando corazones a doquier. Y resulta que le habían llegado mogollón de vídeos de amigos suyos, y lo que estaba haciendo es me gusta, pero no los estaba viendo. Pero les ponía me gusta a todos. Pero la realidad es que no le gustan, o por lo menos no sabe si le gustan, porque no los vio, no sabemos. Pero todo es estética. Aquí lo que importa es lo que parezca, no lo que sea. Y yo quiero que parezca que tu vida me interesa y que además me gusta. Y por eso te lanzo un corazón, que además significa que te quiero mogollón. Hombre,
Y como que ya todos hacen lo mismo, pues sencillamente está bien y es normal. Y ahora es la nueva forma en la que nos queremos y relacionamos. Vivimos en base cada vez más a unas relaciones que son mentira, en realidad son ficción, ¿verdad? Tengo una amiga muy especial que venía mucho a casa, pero ella cuando era niña no soportaba los animales. Estábamos ahí teniendo muchísimo cuidado con los animales y la apartábamos en todo momento Pero resulta que creció y descubrió el Instagram. Y después de mucho tiempo vino a casa y me dice, Gaby, quiero entrar con los lobos. Digo, ¿pero qué dices? ¿Cómo tú vas a entrar con los lobos? Y sí, entró con los lobos para hacerse 2 millones de fotos. Pues bien, ese era el griego, pero sin Insta. Solo con palabras y más palabras polvoreadas de aparente verdad, pero vacías de verdad. Algunos de esos filósofos acertaron al hablar de ellos, de este tipo de personas, como por ejemplo Dion Crisóstomo en los tiempos de Pablo, que era un contemporáneo de Pablo, el cual afirió, refiriéndose a los griegos, lo siguiente. Dice, croan como ranas en el pantano, son de los más miserables porque, aunque ignorantes, se creen sabios. Son como pavos reales, desplegando su reputación y el número de sus discípulos, como hacen los pavos reales con la cola. Bien, ahora ponte, teniendo todo esto en mente, ponte en la piel de uno de esos griegos. ¿Ok? La estética es lo que importa. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿me estás diciendo que este piltrafilla, el cual no se ha polvoreado el rostro, este que no tiene ni dónde recostar su cabeza, que llega con una túnica sucia y polvorienta y montado en sus viejas sandalias viejas de tanto andar, ¿en este tengo que creer yo? ¿En este Jesús que viene del pueblucho este de Nazaret, que no lo conoce ni su padre? ¿En este tengo que creer yo? ¿En este tengo que basar yo mi vida? Claro, el pensamiento es, tú estás más desorientado, ¿no? Precisamente esto es lo que nos dice Pablo. Es lógico. ¿Es que estamos locos? ¿Cómo vamos a creer en este hombrecillo? Este que está más que demostrado que perdió toda credibilidad al hacerse hombre. Pero es que además este hombre está muerto. ¿Qué va a saber este hombre sobre nada? Si aquí nos basamos en la sabiduría, que sabemos un montón. Y sabemos que este está muerto. ¿Qué va a saber este? Que le han matado. ¿Cómo me pides que crea en que Él es Dios cuando Él es en realidad un fracasado, como dirían hoy mis hijos, ¿no? Es lógico, claro, es lógico, es comprensible que ellos pensaran así. Y eso mismo piensa el mundo. Entonces, desde el punto de vista de un inconverso, ¿es lógica la salvación por el Evangelio de Cristo? No. Es una locura, absolutamente ilógico e incomprensible para el hombre. Es imposible, un absurdo. Una locura. Para el inconverso lo fue en los tiempos de Pablo y lo es hoy. ¿Por qué? Porque ayer como hoy seguimos siendo griegos o judíos. Porque nuestros muros siguen siendo los mismos. Cuando no lo tenemos, seguimos basando nuestras vidas o bien en lo que hacemos o bien en lo que pensamos de nosotros mismos. En obras o en sabiduría humana. Y así inmersos en ello, miles y miles, como haciendo cola, van cayendo al lago de fuego desde la más necia ignorancia, de cabeza al infierno. No os engañéis, el infierno no es un lugar cálido. Es el lugar del crujir de dientes. Ahora bien, hay un pero, y que todo esto haya servido para llegar al pero. ¿De acuerdo? Al pero, el gran pero que marca la diferencia. Hay una tercera alternativa de la que se nos habla en este texto. No importan tus obras, lo que tú hagas, no importa lo que tú pienses sobre ti mismo, porque no es ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, es hacia arriba.
Todos nacimos duros de cerviz, ¿verdad? La cerviz es esto, ¿eh? Todos nacimos duros de cerviz. Y ello evita que inclinemos nuestro cuello hacia arriba, hacia Cristo. Buscamos a derecha y a izquierda. Pero que no miremos hacia arriba no significa que no haya un cielo y un Cristo. Y con ello entramos ya en este tercer punto, vida a través del Evangelio de Cristo. Como estamos leyendo una y otra vez los que hacemos el devocional comunitario en la iglesia, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Estamos ahí atacando en Eclesiastés, batallando, tan interesante. La gente hoy sigue perdiéndose del mismo modo, obras o pensamiento. Lo que yo haga o lo que yo piense, en eso voy a basar mi vida. Si algo hemos podido aprender mediante la serie de predicaciones de las parábolas del reino, es que no llegamos al reino de los cielos ni por lo que hacemos, ni por lo que pensamos. Entonces, ¿qué es lo que va a llevarnos a la verdad sobre Dios y a la misma vida? El Evangelio, hermanos. Ese es el punto. Solo es por el poder del Evangelio que somos salvos. Punto. Este es el centro de esta predicación. Ni milagros impresionantes, ni palabrería absurda de hombres, por muy elocuentes y coherentes que nos parezcan a nuestra lógica. Porque quisiera que entendiéramos bien cómo es que la gente de cambio es el Evangelio, porque a veces hablamos del Evangelio como algo genérico y me interesa que entendamos cómo es que funciona. ¿De acuerdo? Para comprender tenemos que empezar afirmando que el Evangelio son las buenas noticias de Cristo. Que Cristo tomó forma de hombre y vivió entre nosotros para morir cargando con el pecado de todo aquel que se arrepintiera y le reconociera como Él es. El mismo Hijo de Dios para resucitar al tercer día y vencer así la muerte. Esto es el Evangelio, las noticias de este hecho. ¿De acuerdo? Así pues el Evangelio es en realidad estas noticias, pero uno puede decir, pero pastor, entonces, ¿cómo funciona el tema? O sea, yo, por ejemplo, tengo una familia que no son cristianos y yo quiero que... ¿Cómo funciona? Yo le doy un reporte periodístico a alguien sobre este hecho que ocurrió hace más de 2000 años y con ello esa persona ya es verdaderamente salva. O sea, yo ahora cojo un inconverso y le digo, mira, Jesús murió por ti, resucitó al tercer día, venció la muerte por ti, tú eres pecador, Y ya cuando ese hombre ha entendido esta realidad, ¿ya es converso? No, claro que no. Dios es el que convierte. El que va a producir el milagro es Dios, no tú con tu palabrería. No es el repetir una secuencia de palabras de que Jesús vivió, murió, resucitó. No es repetir esas palabras, ni siquiera el hecho de conocer o incluso llegar a entender intelectualmente el Evangelio va a producir necesariamente un cambio en tu corazón y en tu vida. No funciona así. El milagro no le pertenece a lo que tú digas, el milagro le pertenece a Dios. Los mismos diablos conocen bien y saben perfectamente quién es Jesús y qué hizo. La cosa funciona de la siguiente forma. Dios ha escogido, dice la palabra, antes de la creación del mundo a aquellos que iban a ser salvos, y Dios mismo es quien va a cambiar las vidas de aquellos a los que escogió. ¿De acuerdo? Ahora bien, previo a Dios hacer ese milagro, ha determinado que la persona en cuestión sea predicada. ¿Entendéis? Dios escoge, pero la persona siempre va a ser antes predicada porque Dios lo ha establecido así. Esto es que la persona que va a convertirse necesariamente debe haber entendido el Evangelio en su mente. Luego Dios lo va a transformar de la mente hasta el corazón. ¿Podría Dios haberse saltado ese paso de usarnos a nosotros para predicar el Evangelio? Podría. ¿Tiene el creyente que decir que sí, Señor, te quiero y te reconozco como Salvador y Señor en mi vida? Sí, tiene que decirlo. No porque decida sino porque Dios ha determinado que este decida antes. Pero Él ya decidió de antemano. Claro que sí. ¿Dios entra o no entra? Entonces, si no eres cristiano, si te has sentido durante esta serie como probablemente un inconverso, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es tu camino? Busca a Cristo en la palabra
y en su Evangelio. Vas a ver que si buscas en la Biblia, ella enterita va de un solo tema. Hay un tema central en toda la Biblia. Muchos hablan de lo que dice la Biblia, que si es subjetiva, que cada cual la interpreta de una forma diferente, no sé, muchas tonterías. Normalmente este tipo de personas lo afirman básicamente porque no la han estudiado, no la han leído, no han querido escuchar qué dice el Señor de sí mismo, ¿cierto? Pero si de algo va la Biblia es de Cristo, es cristocéntrica. Así que te animo a buscar a Cristo, no te canses. Dios premia a los insistentes, como lo hizo con aquella mujer que demandaba solo las migajas que caían de la mesa, ¿verdad? Aférrate ahí. Él ha prometido que quien le busca le halla. En el peor de los casos, si le buscas, vas a estar leyendo el mejor libro de la historia de la humanidad, el más importante, tampoco vas a perder tanto. Ahora bien, si eres cristiano, ¿qué vas a hacer frente a la realidad expuesta hoy aquí? Pues lo mismo que el inconverso, pues el Evangelio sigue siendo tu agente de cambio, pero sobre todo, querido, no te fijes tanto en ti, ve y predica el Evangelio, pues al fin y al cabo tú ya tienes tu entrada en el cielo, ya eres apto para el cielo por su gracia. Habla, esto es lo que digo, Dios aplicará o no su poder luego, es su obra, no es la mía, no es la de nadie, pero la cosa es que si tú no lo predicas, Él no lo aplica, porque Él lo ha determinado así. Porque en su soberanía ha determinado usarte a ti. Y punto. Ya no entiendo más, ya no puedo decir más de esto. Entonces, ¿entiendes la gran responsabilidad que tenemos, que tienes? Nada depende de ti. Esto es muy liberador. Por eso a Pablo no le importa bautizar o no bautizar. Lo que le importa ¿qué es? Lo que tiene que hacer. ¿Qué es? Predicar, hablar. Porque has recibido un tesoro que te rebosa, que no puedes más y que lo exteriorizas porque te ha salvado la vida. Porque no esperas al cielo para estar en el cielo, porque empiezas a vivir en el cielo ya desde aquí, que es una maravilla. Pues incluso el que quieras y puedas predicar lo proporciona a Él, pero bien puede usar, y no tengo duda de que va a hacerlo, esta predicación para generar el movimiento y la carga de predicar el Evangelio. Habla. Especialmente ahora, en un momento en el que vemos que mucha gente está muriendo. No sé si somos conscientes de esto. Un momento en el que ya parece que nos estamos insensibilizando incluso a la muerte por estar rodeados de casos y más casos de ella. No, hermanos, hablamos de muerte eterna o de vida en Cristo, hablamos de cosas muy gordas. El Evangelio es una maravilla por el hecho y por el poder de salvación que Dios aplica tras tu predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Déjate de estéticas. Deja de tratar de venderte fantásticamente fantástico. Déjate de tus propios pensamientos y de lo que tú mismo crees sobre ti mismo. Olvida lo que te importa y lo que pienses y ánclate en la verdad del Evangelio. Porque lo insensato de Dios es más sabio que cualquiera de los hombres, o sea que tú y que yo. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, o sea que tú y que yo. Por lo cual, tanto hermano como amigo, niégate a ti mismo, arrepiéntete, toma tu cruz y sigue a Cristo. Porque hay una realidad tremenda y universal que ha dado vida y verdad ya desde los inicios de la humanidad. Tenemos muchos relatos. Una realidad tan alta que ridiculiza la más elevada sabiduría de hombres o el mayor de los milagros del mismo diablo. Y es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta realidad. Yo ya no sé cómo decirlo más claro, Señor, tú lo dejas tan claro en tu palabra.
no puedo más que darte gracias y glorificarte. Me parece tremendo, Señor, tremendo, Señor, siendo tu Dios, que mandases a tu Hijo a hacerse hombre para que lo entendiéramos como hombre, Señor, para que lo viéramos y lo tocáramos, y que luego tantos dejen de creer precisamente porque se hizo hombre, que es un milagro precioso y maravilloso, que no habla más que de un Padre amoroso y precioso hacia sus hijos, que somos nosotros. Y yo te pido, Señor, porque al final en el mundo vamos dando tumbos buscando, Señor. Yo te pido que seas tú transformando los corazones de todas las personas que escuchan tu evangelio como hoy, Señor, y que realmente sigas, Señor, cambiando. Y sigas haciendo el milagro precioso, Señor, de personas que pasan de muerte a vida y que a ojos del mundo parece que se han vuelto locos, Señor, pero que están ciertamente locos por ti, Señor. Gracias por este milagro, Señor. Gracias en nombre de Jesús. Amén.